El cuarto bajo la casa. Sara y Daniel siempre soñaron con una vida tranquila fuera de la ciudad. Cuando encontraron la vieja casona de ladrillos rojos a las afueras de San Elías, creyeron haber encontrado su refugio ideal. El lugar tenía carácter, un jardín enmarañado, ventanales antiguos y una estructura sólida, aunque algo descuidada. El precio era una ganga y el vendedor, un hombre mayor de rostro enjuto y ojos hundidos, no puso objeción alguna. Está vacía desde hace años, dijo mientras les entregaba las llaves. Los últimos propietarios se fueron de un día para el otro. No dejaron explicación. Y ninguno de ellos lo cuestionó. Durante la mudanza, Sara sintió algo extraño, una sensación de ser observada. Daniel atribuyó al cansancio, pero las noches no ayudaban. Ruidos suaves, casi como respiraciones contenidas, se oían por debajo del suelo de la sala. Algunas veces, un golpeteo leve, como si alguien golpeara desde abajo, despacio, insistente. Probablemente tuberías, decía Daniel, aunque su voz era cada vez menos convencida. Un martes por la noche, Sara despertó sobresaltada. Había soñado con una sombra agazapada al pie de la cama, respirando, sin rostro. Cuando abrió los ojos, el cuarto estaba en penumbras y el aire frío. Daniel dormía profundamente, pero ella juraría que la figura seguía allí, en la esquina, como si no hubiera terminado de desvanecerse con el sueño. Los días siguientes se empeoraron. Objetos cambiaban de lugar. Las luces parpadeaban al anochecer. En más de una ocasión, la radio vieja del comedor se encendía sola, emitiendo un murmullo distorsionado, como si alguien hablara en un idioma ahogado. Sara empezó a notar algo más. La mirada de Daniel se volvía cada vez más ausente, como si escuchara algo que ella no podía oír. Una tarde, al mover unas cajas en el garage, Daniel encontró una trampilla oculta bajo una lona sucia y una estantería rota. No estaba en los planos. Tenía una argolla metálica oxidada y estaba sellada con clavos antiguos, cubiertos de cera seca. Sara no quería que la abriera. Algo dentro de ella gritaba que no lo hiciera. Pero Daniel, como hipnotizado, comenzó a quitar los clavos con una palanca. Esa noche, Sara despertó sola. Bajó al garage y encontró la trampilla abierta. Daniel estaba allí, con una linterna, de pie en la escalera de piedra que descendía hacia una oscuridad total. «¿Qué haces?», susurró Sara, sintiendo el vaho helado subir desde el hueco. «Está hablándome», dijo Daniel sin mirarla. Sara bajó tras él, a regañadientes. El sótano era inmenso, mucho más grande de lo que cualquier plano habría sugerido. Las paredes estaban cubiertas de símbolos esculpidos y había velas apagadas incrustadas en la piedra. El aire estaba denso, cargado de humedad y un olor acre, como tierra revuelta y carne vieja. Durante días comenzaron a bajar sin razón clara. Ninguno hablaba del porqué. Era como si algo los llamara. Sara veía sombras moverse al borde de su visión. Daniel se quedaba horas allí abajo, murmurando palabras que no recordaba haber aprendido. Comenzó a hablar dormido, en una lengua gutural. Una noche, el sonido volvió. Esta vez no era solo rasguños, era un murmullo, un arrullo oscuro. Sara bajó sola, linterna en mano, y lo vio. Al fondo del cuarto, en una esquina tan oscura que la luz apenas tocaba, algo se agitaba. Por supuesto no era humano. Su forma era baja, encorvada, con extremidades largas como raíces y ojos brillantes, negros, sin párpados. La criatura no se movió al principio, solo la observó. Y luego, de algún modo, entró en su mente, como una voz que no se oye, pero que uno sabe que está ahí. «Están conmigo ahora, como antes, como siempre». Sara gritó. Daniel apareció bajando la escalera rápidamente, pero él no parecía sorprendido. «¿Lo ves ahora?», preguntó, sonriendo con tristeza. «Siempre estuvo aquí». Sara apenas podía hablar. Su cuerpo temblaba y el aire en el sótano se había vuelto casi irrespirable. La criatura avanzaba lentamente desde las sombras, y aunque no había agresión en su andar, algo en su mirada profunda y líquida era más aterrador que cualquier amenaza física. Sara retrocedió, tropezando, pero Daniel no se movió. Permanecía allí, de pie, frente al ser, como si fuera parte del lugar. «Desde que entramos a esta casa», dijo en voz baja, «comenzó a hablarme. La primera noche me susurró mi nombre mientras dormías. Pensé que era un sueño, pero la segunda noche me dijo cosas. Me dijo que tú querías matarme, Sara». Ella negó con la cabeza, horrorizada. «Me decía que tú sabías del lugar, que me habías traído aquí para ofrecerme, para entregarme.
Y lo peor es que empecé a creerlo, porque la voz no era solo un susurro, era una presencia dentro de mí, un pensamiento constante, como una espina enterrada en el cráneo. Sara rompió en llanto. No podía entender cómo su esposo, su Daniel, había caído tan profundamente. Me daba imágenes, Sara. Continuó él, con un temblor en la voz. Imágenes de ti, de pie sobre mí con un cuerpo, con una pala en las manos, sonriendo. Me susurraba tu voz diciendo, uno menos. Sara lo tomó del brazo, pero él no reaccionó. Me pidió algo. Me dijo que si te traía, si te mostraba, todo tendría sentido. Que dejaría de doler, que la verdad se revelaría. El ser se acercó más. Su piel pulsaba y sus ojos parecían brillar con una malicia tranquila. Él es frágil. Este hijo de Dios es muy débil, Dijo la criatura sin mover la boca. pero suficiente para abrir la puerta. Sara lo entendió entonces. Daniel no era el primero, solo era el siguiente. ¿Qué eres?, logró decir con la voz quebrada. La criatura no respondió directamente. En su lugar, miró a Daniel y luego volvió a internarse en la oscuridad del sótano, desapareciendo entre las sombras, dejando solo una última frase en el aire, sin dirección aparente. Casi estoy libre. Sara tomó a Daniel de la mano, intentando sacarlo, pero su cuerpo estaba frío, rígido, su mente ya no era suya, y en sus ojos ya no había luz. Sara intentó huir, pero las escaleras se cerraron tras ella. Los días siguientes fueron un borrón. Nadie volvió a verlos. La casa permaneció en silencio, como una fosa sellada. Solo el viento movía las ramas del jardín salvaje. A veces, de noche, las luces de la casa se encendían solas. Una figura podía verse dentro de los ventanales, siempre de pie, observando hacia afuera. El vendedor vivía aún en el pueblo. Cada tanto recibía cartas preguntando por la casa, pero no respondía. Nadie sabía por qué vendió aquella propiedad, ni por qué siempre caminaba con la cabeza baja, susurrando en voz baja como si hablara con alguien que no estaba. Había sellado aquella cosa años atrás, usando el sótano como trampa. Le alimentaba a almas como un carcelero obligado, solo las necesarias, solo las suficientes. Pero esta vez se equivocó. Esa noche escuchó un golpecito en su puerta. 3 toques, lentos, constantes. Cuando la abrió, no había nadie, solo el viento. Y luego, el susurro. No desde el aire, no desde dentro. El susurro venía debajo de su casa, desde la tierra misma. No debiste venderla, padre. El vendedor cayó de rodillas, con los ojos llenos de terror. La criatura ya no estaba encerrada, porque esas habían sido sus últimas almas.